Dios les bendiga, hermanos. Le doy gracias al Señor por estar reunidos en esta hora con ustedes. A los amigos que nos escuchan, sean bienvenidos. Esta noche el Señor tiene una palabra especial para usted y vamos a hacer una oración primeramente para que sea su Espíritu Santo respaldándonos en todo. Amén. En el nombre de Jesús. Amado Señor, te damos las gracias por esta hora. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo derramándote en esta hora y tú tomando el control de mi boca, sea tu revelación en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Señor, que todo pensamiento humano sea llevado a la obediencia de Cristo y seas tú tomando el control. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos. Esta noche nuestro tema es sobre los profetas primarios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Amén. Antiguo, viceversa, Nuevo Testamento. Amén. Y el texto base lo encontramos en Efesios 2:20 y dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nuestra piedra principal, nuestra roca viva es Jesucristo, pero la iglesia ya como cuerpo místico de Jesucristo su fundamento está edificado en el fundamento apostólico y también con la profético. Amén. Entonces, Cristo es nuestra roca viva, pero estamos fundamentados edificados sobre el fundamento apostólico. Amén. Como una referencia en cuanto a en el antiguo pacto, los profetas en esa época ellos funcionaban como un instrumento de revelación directa. Eran enviados por Dios a naciones, a reyes, a pueblos. Ellos tenían una autoridad vertical y la función era solitaria. Amén, porque solo eran ellos quienes recibían la guianza o la palabra que el Padre daba para esos reyes o daba para esa nación o ese pueblo en específico. Y su mensaje muchas veces era temido o a veces era resistido y muchas veces era violentamente rechazado, o sea, no era recibido. Era solo el Padre y el profeta. No había nadie más que podría hacer un juicio, por decir así, espiritual en cuanto a la palabra que ellos recibían, porque en esa época no tenían el Espíritu Santo, pues todo el pueblo, no, que solo era propiamente el profeta. Amén. Entonces era unilateral esa relación que había. Eso la función dependía de la dispensación. O sea, dispensación en la Biblia viene a ser un periodo o una administración que Dios hace administra o en un periodo a través del cual Él va a revelar el plan que Él tiene o su voluntad, amén, a la humanidad de diferentes maneras. Entonces, esta dispensación viene a determinar la función del profeta y en esa época del antiguo pacto, esa era la estructura. El Padre y el profeta que le hablaba directamente. Amén. No había nadie más que tuviera la revelación. Entonces era escogido propiamente por Dios para hablarle directamente. Amén. En Mateo 23:34 dice así: por tanto, aquí yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Amén. Los profetas siempre han sido perseguidos, han entregado sus vidas
porque muchas veces el mensaje no es recibido a bien y han sido atacados en toda época. Amén. Jerusalén, Jerusalén, dice, vamos a seguir leyendo aquí otro texto, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pañuelos debajo de las alas y no quisiste? O sea, aquí podemos ver que el objetivo del padre siempre ha sido que sus hijos estén en unidad, y ese viene a ser uno de los trabajos del profeta, o sea, unidad, tener unidad íntegra, o sea, no separar, pero nunca fueron rechazados y atacados, amén. Pero el Padre siempre ha querido de todo tiempo tener la unidad en su pueblo, amén. Podemos mencionar el caso de Moisés. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Samuel guiaba toda una nación y Elías confrontaba directamente a reyes y sistemas de idolatría. Entonces, tenían pues ese contacto con Dios, pero eran atacados en diferentes situaciones, amén. Ahora, en el profeta en el Nuevo Testamento, aquí ya el profeta ya hay un cambio, amén, ya está su función dentro de un cuerpo que es la iglesia y está sujeto a fundamento apostólico y bajo la cobertura de la iglesia, y eso lo podemos ver en Efesios 4, 11 y 12, donde dice así, y él mismo, o sea, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí podemos ver que ya en el nuevo pacto, ya Jesucristo establece un gobierno en la iglesia. Y es la mano poderosa de Dios, como lo conocemos, porque allí ya entran los apóstoles, ya entran los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Cada quien tiene su función y el objetivo es perfeccionar a los santos para el ministerio, para poder edificar el cuerpo de Cristo. O sea, cada quien tiene una función que hacer. Ya es un equipo dentro de la iglesia que trabajan para que la amada vaya creciendo y esté preparada para el día en que Cristo venga por nosotros. Amén. Ya no es aquel profeta que estaba aislado, solo, aquel profeta que solo tenía el contacto directo con Dios. Ahora no, es parte de. Amén. Eso es bien importante tenerlo muy claro, amén. En el nuevo diseño ya el profeta ya es una autoridad, ya no es una autoridad unilateral, sino que está en función dentro del cuerpo, amén. Tiene doctrina, tiene cobertura, reconoce paternidad y está de acuerdo con el juicio espiritual. ¿Por qué? Porque ya la iglesia tiene el Espíritu Santo. O sea, esta es la época del Espíritu Santo donde nosotros podemos saber si esa palabra que está dando es el profeta en ese momento viene de Dios o no viene de Dios. Y él ya no se opone a eso porque sabe que eso le va a edificar. ¿Por qué? Porque está sujeto, está bajo cobertura. O sea, ya en el nuevo diseño, ya el profeta cambia su función y él sabe que es parte de un cuerpo. Amén. Y ya no está en el desierto, ya tiene casa. Amén. Ya tiene cobertura, ya tiene doctrina, ya tenemos la palabra escrita más segura, que es la Biblia. O sea, ya el profeta puede alimentarse con esa palabra. Amén.
Entonces, la diferencia viene a ser que en el antiguo hablaba como quien estaba delante de Dios y clamaba desde el desierto, confrontaba sacerdotes y estaba anunciando la ley. Pero ya nosotros en la actualidad no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces tenemos que tener muy claro ese punto. Amén. La sabiduría de Dios. Por eso la sabiduría de Dios, Lucas 11, 49, 50 dice así. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles. O sea, el que nosotros tengamos profetas y apóstoles ha sido parte de la sabiduría de Dios. Y de ellos, dice, a unos matarán y a otros perseguirán. O sea, siempre hay oposición porque muchas veces no nos gusta la palabra que nos dan. O sea, queremos que nos hablen a favor nuestro. Y eso no puede ser así porque es un padre. Tenemos un padre verdadero que nos corrige, que nos ama, pero nos va trabajando nuestro ser integral a manera que nosotros podamos estar preparados para el día en que Cristo venga. Amén. Entonces, parte de la sabiduría de Dios es que nos ha enviado a profetas y apóstoles. Amén. Amén. Vamos a continuar. El apóstol Pablo establece un principio que es bien importante y lo encontramos en 1 Corintios 14, 29 y dice así: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Amén. El juicio profético no es una amenaza, es un principio de protección, es para honrar a la estructura. O sea, hay una estructura en la iglesia. Nosotros tenemos que sujetarnos a un gobierno y esa palabra tiene que ser juzgada por los demás, por los santos, para ver si no viene del alma, amén, o no es nuestra voluntad la que estamos manifestando. Entonces, el apóstol Pablo es muy claro y lo establece. Dice, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Amén. Tenemos que estar muy conscientes de que la palabra venga de Dios. Amén. Amén. Podemos ver que el profeta que está límite como frontera, como puente en el antiguo pacto y el nuevo pacto es Juan el Bautista. Entonces, en Juan 3:30 dice, es necesario que él crezca para que yo mengüe. O sea, él se dio cuenta que ya era el momento en que la voz de él tenía que silenciarse porque ya apareció Jesucristo y ya él es el profeta de profetas. O sea, es la máxima expresión de la profecía. Amén. Entonces, él se silenció porque ya apareció Cristo en escena. Y el mensaje que él daba cuando él empezó a hablar la palabra era hablar del reino, ¿verdad? En aquellos días, dice Mateo 3:1, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Él hablaba de que era el momento de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque ya era el momento en que entraba Cristo en escena. Entonces, él su voz se silenció porque ya allí entra el nuevo pacto. Amén. Ya es un diseño nuevo. Amén. Entonces eso podemos ver que en el profeta, en el nuevo pacto, hay humildad en su corazón. O sea, calla cuando debe de callar. ¿Por qué? Porque eso significa madurez también. Amén. No se mide porque él pasa hablando siempre o por la dimensión de la profecía que él dice. No, sino que también por sus frutos, porque los frutos tienen que ir a la par. Amén. No podemos
estar dando una palabra y no hay frutos que ver, porque se mira el canal, o sea, la iglesia tiene la sabiduría de Dios, los hijos de Dios tienen la mente de Cristo, entonces pueden ver el canal, o sea, es testimonio, amén, es muy importante tener presente eso, amén. Todo cambió con Cristo, amén. El velo fue rasgado, amén. Ya hay un acceso inmediato al trono de la gracia, amén. Entonces, eso es bien importante. El derramamiento del Espíritu ha sido dado, y dice Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esta es la promesa que está para los hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo ha sido derramado, porque esta es la época del Espíritu Santo. Amén. Donde si en el corazón de uno existe el don de profetizar, se da. Amén. Entonces, eso ha sido después de Jesucristo, ¿verdad? Cuando ya Él mandó su Espíritu Santo como nuestro consolador, cuando Él partió ya a la presencia del Padre. La revelación quedó escrita, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. En la Escritura, en la palabra de Dios, encontramos esperanza, encontramos consuelo, o sea, todo lo que ahí aparece es para nosotros. O sea, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es como un matrimonio. Amén. Que todo es para nosotros, para enseñanza. Amén. Entonces la revelación quedó escrita. Ya el profeta en el nuevo pacto tiene acceso a la palabra revelada, que es la Biblia, la palabra profética por excelencia. Amén. Y hay un gobierno espiritual, amén, y eso lo mencionamos en Efesios 4, 11 y 12, donde habla de los 5 ministerios, amén, que el mismo Señor Jesucristo estableció: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros, amén, para perfeccionar a los santos, para edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el gobierno espiritual, y ahí está bien claro, amén. Existen 3 niveles distintos dentro de lo que es lo profético, la palabra revelada, que viene a ser la Biblia, amén, el don de profecía, que es operado por el Espíritu Santo, como el don de sanidad. Son 18 dones, uno de ellos viene a ser la profecía, y el ministerio profético, que ya es primario, es establecido por Cristo, amén. Son escogidos y apartados, amén. Ya el Señor los ha elegido desde antes que el vientre de su mamá los haya concebido, para darles ese ministerio primario. Amén. Eso es bien importante saber. Amén. Amén. Algo bien importante que podemos ver en la palabra, el amor. Nuestro Padre es amor, Cristo es amor. Primera de Corintios 14:1 dice: seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, el profeta tiene que tener amor en su corazón, o sea, para saber que esa voz que él tiene es un don, es voz del cielo, que le ha sido dado, pero con el objetivo de edificar a los santos, que es una función que él tiene dentro del cuerpo místico, dentro de esos
de sus 5 ministerios, es parte de, amén, ya no es aislado, ya está en comunidad, ya tiene casa, ya tiene cobertura, ya tiene doctrina, ya tiene la palabra revelada más segura como es la Biblia, como ya lo explicamos. Entonces el profeta tiene que tener amor, porque de esa manera se va a dar y no va a buscar el ser reconocido, sino que lo va a hacer por amor, lo va a hacer porque sabe que en la misericordia de Dios fue apartado para esa función y que tiene que guardar su corazón para poder tener un altar, para poder una intimidad con el Padre, para poder saber lo que el Padre va a hablar a través de él. Amén. Guardar su testimonio también. Amén. Sabemos que la profecía, los objetivos es para edificar, exhortar y consolar, según 1 Corintios 14:3. O sea, la profecía en ningún momento va a dar una guianza. No, el Espíritu Santo es quien nos da a nosotros la guianza, porque es nuestra luz que tenemos. Amén. Pero la profecía, el objetivo es para edificar, exhortar y consolar. Amén. Ahora, en el nuevo pacto la voz debe de estar sujeta. Amén. 1 Corintios 14, 32, 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Se sujeta, amén. Cuando se sujeta a su cobertura, se sujeta a su apóstol, se sujeta al pastor, a la autoridad que tenga inmediata, y también guarda su corazón, permite que sea ese juicio espiritual para crecer, amén, y sabe que muchas veces debe de guardar silencio, no necesariamente hablar siempre, porque allí el Señor está obrando, y cuando recibe la palabra de Dios es cuando debe de darla sin adornos, o sea, porque es lo que Dios tiene para su pueblo o para alguien en especial. Amén. Amén. Algo bien importante también es que por sus frutos serán conocidos. Mateo 7:20, así que por su fruto los conoceráis. La autenticidad del profeta no se mide por el impacto de sus palabras, sino por el fruto visible de su vida, o sea, por su testimonio, porque es un canal, o sea, el canal también se mira, o sea, qué frutos tiene. Amén. Tiene que ir a la par del don, amén. Y es algo bien importante que una formación, por eso es importante estar en una escuela profética para ser formado, porque Dios da el don, pero en la escuela, ¿qué nos dan? Nos dan una enseñanza, nos dan una formación, todo tiene un orden, porque tenemos un Padre de orden, amén. Dios, Hebreos 1 del 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es a partir de Jesucristo que el profeta habla, es en nombre de Él, porque Él es la máxima expresión de la voz profética, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jeremías 1:10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esa es una promesa preciosa que nosotros tenemos en la palabra y que nosotros nos tenemos que hacer nuestra, porque nuestra voz tiene autoridad y tiene poder en Cristo, amén, para arrancar y para destruir y para arruinar y derribar, pero también para edificar y para plantar, amén. Eso es algo que debemos de creerlo en nuestro corazón, amén. Ahora, algo bien importante
las señales de la madurez de un profeta en el nuevo pacto. Él rinde cuentas con gozo, o sea, eso no le preocupa, sino que al contrario, se siente fortalecido, tiene paternidad, no teme al juicio, lo agradece, nunca no busca hablar siempre, sino que tiene dominio propio. O sea, muchas veces hay que callar, como lo decíamos, o muchas veces tenemos que escuchar, o muchas veces tenemos que ser corregidos sin resistirnos. Amén. Y en el Nuevo Testamento, uno de los profetas que tenemos es el profeta Agabo. Amén. Él un día se levantó y dio a entender en el Espíritu, dice la palabra, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio, dice Hechos 11, 27 y 28. Él hablaba con precisión, pero no imponía nada. O sea, él tenía cobertura, estaba en comunidad. O sea, esto es lo que ahorita necesitamos nosotros. Amén. Ahora, en cuanto al fundamento apostólico, porque nosotros, la iglesia está fundamentada en lo apostólico, amén. Se entiende que esa voz no es propia, sino que es del Padre, que se la ha dado para edificación de los santos, amén. Y la autoridad no se mide por cuán fuerte habla o por cuán grande dé una profecía, sino por cuán sujeto está su corazón, amén. Que tenga un altar, que tenga que tenga un cuerpo, o sea, que pertenezca a una iglesia, amén. El cuerpo místico de Cristo, que tenga cobertura, que no vaya a dividir, sino que integre, que una, porque esa es una de las funciones del profeta, la unidad en Cristo. Como Cristo es uno con el Padre, amén. No va a fragmentar, no va a fomentar la división, amén. Y reconoce también que es parte de un cuerpo mayor donde entran los 5 ministerios. Amén. Eso es bien importante. Jesús es nuestro ejemplo. Juan 12, 43, 50. Dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Imagínese usted, aquí es el Señor Jesucristo hablando. O sea, dice, voy a hablar lo que el Padre me ha dicho. O sea, no ponerle un agregado, un adornito, no, lo que el Padre me dijo. Entonces, Él es nuestro mejor ejemplo. O sea, nosotros tenemos que hablar lo que el Padre dice, bueno, al movernos en los proféticos, pero ya los profetas así primarios tienen que hablar lo que el Padre les dice, amén. Eso es bien importante, amén. Entonces, podemos concluir que es lo que ahorita la iglesia actual, son tiempos finales, somos la iglesia del último tiempo, necesitamos profetas que estén bajo cobertura, que tengan un altar, que tengan una autoridad, que reconozcan paternidad, que tengan esa humildad en su corazón, que reconozcan que es una función que ellos tienen de parte de Dios para integrar a la iglesia, para preparar a los santos. O sea, no es para exhibirse, no es para hacerse renombre, no es para que lo pongan en alto, no, un corazón humilde, porque son últimos tiempos. La iglesia necesita revelación, la iglesia necesita revelación. La iglesia no puede estar bajo una burbuja de mentiras o con un carisma. No, debemos de hablar lo que el Padre tiene para esta época. Son tiempos finales, eso es bien importante. Y usted que me esté escuchando,
Yo le puedo decir que añore en su corazón, hermana o amigo, añore en su corazón lo profético. ¿Por qué? Porque el Padre ya derramó su Espíritu Santo. Amén. Este es el tiempo del Espíritu Santo, donde si usted lo añora en su corazón, Él va a glorificar su nombre, lo va a usar para edificación de los santos, porque ese es el objetivo. Amén. Esa es la meta, alcanzar la madurez del varón perfecto que es Cristo. Amén. Algo va a hacer el Señor al final, pero nosotros tenemos que ir entregando esas áreas y ir recibiendo esa revelación del Espíritu Santo. No es tiempo de jugar, hermanos. No es tiempo de decir, lo voy a pensar. Porque muchas veces así, lo voy a pensar, no, eso no es para mí, es para alguien más. No, es para usted, es para mí, porque yo también estoy siendo formada. Yo también necesito al Espíritu Santo, recibir esa guianza. Amén. Y poder darnos cuenta de que esa palabra que se está impartiendo en la iglesia o que le está dando un hermano viene de Dios. Amén. Porque ya dijimos, es para edificar, fortalecer, para consolar, pero no para guiar. Amén. Entonces debemos de conocer la palabra primeramente, pero también pedirle al Señor, añorar los mejores dones. Amén. Confío en el Señor que esta palabra haya sido de edificación para su vida, como lo ha sido para mí. Y vamos a hacer una oración para quedar despedidos. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre Santo, yo declaro, Padre Santo, que esta palabra va a llegar, Padre Santo, a muchos lugares, Padre. Que sea de meditación, Señor, para tus hijos, para tu pueblo, para ese amigo que nos escucha y que se dé cuenta que tú tienes grandes cosas para él, que añore en su corazón, que anhele los mejores dones y sobre todo el profetizar, dice tu palabra, Señor. Tú tienes planes de vida para cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por este momento y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.